Chicos, mes de julio y el HAF me tiene aquí en Madrid a 40 grados a la sombra grabando, chicos. Yo debería estar en Benidorm tomando un poquito el sol y fíjate, Perro Sánchez, ¿dónde me tienes? Pero bueno, tengo un invitado hoy, por favor, pasa por aquí. ¿Cómo estás? Gabriel Rufián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Muy bien. ¿Todo bien? Juanga. Juanga. ¿Te llamaban así en el pueblo? Bueno, en el pueblo. He leído. No, en el colegio. ¿En serio? Sí, cuando pasaba en lista. Yo me llamo Juan Gabriel. Juan por mi abuelo paterno y Gabriel por mi abuelo materno. Y entonces, sí, en el colegio y mi familia, sí, me llaman Juanga. ¿Y por qué te has quitado lo de Juan? Pues llega un momento que yo creo que todos aquellos que tenemos nombres compuestos de crío, llega un momento que te cansa que te llamen. A mí me llaman Juanjo, Juangra, Juanra, Juanfran. Y al final dices, hostia, pues Juan o Gabriel. Y mira, Gabriel. Y es desde más crío. marca, además. No, mejor. desde crío, pues Gabriel. Sí, pero no tengo ningún problema porque hay fachas que me llaman Juanga como si me jodiera. ¿Serio? Sí, Juanga. Y yo, de verdad es que no me jode. O sea, gente que quiero mucho me llama Juanga. No pasa nada. Tengo un poco de miedo con la entrevista de hoy. ¿Por? Porque siempre te veo muy serio, muy enfadado. Entonces digo, yo no sé si habrá match entre Juanga y yo, fíjate. Pues no, yo creo que a veces me dicen, eres normal, eres majo. Ten en cuenta que, claro, eres normal. Ten en cuenta que yo, pues no sé, con Villarejo es difícil que sea majo. O sea, Ahí te costó más por lo que sea. Mi curro es ese, pero luego soy una persona súper normal, intento. Sí. También tienes tu parte disfrutona, ¿no? Sí, hombre, como todos y todas. O sea, por ejemplo, un verano, ¿dónde te gustaría estar en vez de haciendo campaña en Madrid? No, yo en campaña me lo paso bien, lo comentábamos fuera pero es verdad. Sí. Me lo paso guay porque haces cosas diferentes y la gente te ve más y tal. Pero yo creo que con una piscina y con un bar y con Sí, amigos, ¿no? de verdad, y es lo que hago. Yo siempre veraneo en el mismo sitio, en un pueblo del Ebro, y es lo que hago siempre. Bueno, llegas a prohibido hablar de política. Ya. ¿Sabes de qué va esto un poco? Te he visto. Sí. Te he visto. ¿Y qué te ha parecido? De presentador a presentador, ¿qué te ha parecido? Yo soy un humilde No. diputado. No, guay, tío, porque sacas a la gente de... Hay expresiones horteras que odio. Lo de zona de confort, tardeo, esto que has dicho de disfrutón. ¿No te gusta disfrutón? Bueno, que son, Esa es una palabra que mola. Es como win-win, tu mejor versión. No, eso no me lo compares con eso. Ya, pero son expresiones... No digo por ti, pero son expresiones como... Entonces lo de esto... Pero bueno, en fin, no sé por qué venía. Pues no sé que te voy a sacar de tu zona de confort. Eso es. Vale, ok. ¿Vas a saber estar unos minutos sin hablar nada de política? Por favor, Sí, es sanísimo. ¿te viene bien? Yo cada vez me gusta más escuchar. Hablas tú, ¿no? Estoy callado y es mi momento, me entrevistas tú a mí. Vale. Si lo consigues, al final te voy a dar un minuto de oro, ¿vale? ¿Y vienes Para tú a la pedir... fábrica? Si me invitas yo voy encantado. Vente. Pero a ver si te lo voy a liar como este. Hostia. Es que- Y lo que quitamos, ¿eh? Y lo que quitaste. Y lo que quitamos. Ahora me lo cuentas dentro. Ok. Pues estamos en Akira Comics. ¿Por qué me has tenido en una tienda de cómics? Porque es porno del bueno, tío. Porno del bueno. Para todos aquellos que nos hemos criado con Bola de Drag, Bola de Dragón, Arale, Oliver y Aton, o sea, Oliver Aton y Benji. O sea, yo no sabía que tenías esa parte como freak, que me encanta. Bueno, pero es que yo creo que, ya te digo, hay toda una generación de gente que nos criamos con esto. Y sí que es cierto que pues, no pasé de ahí. O sea, luego sí que es cierto que no he seguido más series, manga y tal. Pero yo todo lo que sé de la vida lo sé por Son Goku. Todo lo que sé de la vida. Ya tenemos el titular. Todo lo que sé de la vida es por Son Goku, Bola de Drag y de política por El Padrino. Wow. ¿Me recomiendas de aquí alguno? ¿Conoces? Bueno, Tienes que ser cero de cómics. esta es la casa del Follet Tortuga, que creo que en castellano, claro. Tienes que entender que estas series, Bola de Dragón, les daban en las teles autonómicas, en Cataluña y en como Euskadi, Doraemon y esto también me lo en dicen Andalucía, mucho. en el Canal Sur y tal, pero nosotros eran en catalán. Entonces todos los nombres, y cuando de hecho yo iba pues, al pueblo en Andalucía y mis primos que veían la misma serie me empezaban a decir pues, que Trunks era Trunks, que Son Gohan era Son Goanda y tal, o Vegeta, Vegeta, a mí me reventaba la cabeza. daba algo. Entonces esta es la casa del Follet Tortuga, que es donde Tortuga. Y aquí pues era una locura, había un cerdo que hablaba, había una chica que cuando estornudaba pues era mala y sacaba una metralleta, bueno, mala, que era como medio novia. Bueno, eso lo puedes ver en el Congreso también un poquito, ¿no? Sí, un poco. Era una locura. Y luego Son Goku que molaba mucho. Pero mi personaje favorito de Bola de Drag es Vegeta, que es el malote. Te pega todo. No, pero es un tío que al final, oye, se hace amigo de Son Goku, pero tiene una amistad un poco tóxica, también te digo. Una relación tóxica un poco. Toxic as fuck. Exacto. Cuéntame un poquito, ¿a ti de pequeño te gustaba ya leer? Sí, pero yo creo que bueno, no digo que los que tienen hermanos o hermanas no les pase, pero yo como hijo único, de padres además muy jóvenes que trabajaban muchísimo, como tantos otros, pues me dedicaba a leer y aburrirme, me aburrí mogollón. Entonces yo jugaba mucho
mis padres tenían un taller de costura, hacían abrigos de piel, que en aquella época pues, estaba como muy de moda, sobre todo en Santa Coloma, en los 80, 90. Entonces, con las cajas de grapas de mi padre, yo hacía inventos. Y luego jugaba con los bolis, jugaba a fútbol, y la pelota era un sacapuntas. Wow. Y entonces me aburría mucho. Sí, me estoy dando cuenta que está quedando raro esto, ¿no? Pero, bueno, muy creativo de repente. Y entonces Son Goku era como el momento cumbre del día, porque tú salías del cole y con tu bocata de jamón dulce, pues veías a Arale y después Son Goku, y ya está, y estaba el día hecho. Pero para que veáis también lo creativo que eras, ya no solo jugando con los bolis, también ganaste, tengo por aquí apuntado, 2 concursos de escritura. Sí, señor. Bueno, sí, sí. En catalán un año, en castellano el año siguiente. ¿De qué eran los...? Narración, sí, sí. Uno se llama Maldemar y el otro no recuerdo. Era sobre un señor que tenía una casa en el monte, bueno, y avisaba a los vecinos que estaban en el pueblo abajo, en la playa, bueno, en fin. Sí, me gustaba mucho escribir, y había una profesora, Isabel Bosch, que no sé si todavía da clases en la cultura, en el colegio donde yo estudié, el instituto, que siempre me decía: cuando escribas el primer libro, dedícamelo. Y te juro que si algún día escribo un libro, se lo dedicaré. Porque es la típica persona que confía en ti cuando no estar acostumbrado que te digan, oye, tú... Porque claro, tú eres de barrio, tú te crees, bueno, yo no estoy destinado a hacer según qué cosas, ¿no? Y me acuerdo mucho de ella. ¿Cómo eras en el colegio? Pues a veces sorprende que lo diga, pero bueno, bastante... Sí que es cierto que era de estos que igual me juntaba con los malotes, pero que siempre tenía como una oreja en donde decía lo que decía el profesor o profesora, y sacaba buenas notas. La verdad es que saqué buenas notas también porque mis padres me marcaron mucho. O sea, mi padre siempre me decía algo que yo ahora le digo a mi hijo, que nuestro trabajo de un crío, aparte de vivir, divertirse, es el colegio, ¿no? Y era de estos, la gente me va a entender, de estos que sacaba buenas notas y me decían, muy bien, chaval, y me da muchísima rabia que mi colega, que igual por solamente suspender 4, le regalaban la consola, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que la vida es jodida y que la justicia no existe. Fíjate, desde el principio, ¿eh? Qué comienzos. Claro. Vamos a ver la parte de arriba, que me han dicho que también trae tela en esta tienda. Sí, es que esto es una orgía permanente. Es una orgía permanente. Sí, sí. ¿Vas a hacer siempre referencias como pornográficas durante la entrevista? Me encantaría. Sexuales. Sexuales. Bueno, ¿me explicas, por favor, este sitio? O sea, qué barbaridad. Bueno, este momento catedral, ¿no? De repente. Te tienes que fijar primero que esto es piedra. Yo pensaba que era cartón piedra de verdad, ¿eh? Es piedra de verdad. O sea, la gente que venga aquí a ir a Madrid es flipante. No, bueno, es que hay dinero. La gente se va a pensar que saca un porcentaje por cada... De verdad, tío, no, pero vais a flipar. No, es muy y luego fuerte. Esto de ahí, o sea... Las vidrieritas. Es la catedral de... Bueno, por eso te decía, si quieres dejar de hablar de sexo, hablamos de religión. Hablamos... ¿Eres muy creyente? No, pero respeto, o sea, pero no. Esta es la catedral, dijéramos, de la movida, y ese es el Dios, Son Goku. Un Dios que se sacrificó por la humanidad. El único Dios en el que tú crees, ¿no? Se sacrificó por la humanidad. Es una media broma que siempre hago, pero sí. Pero sí que es cierto que yo que vengo de cero tradición religiosa... ¿Y diste la comunión, por ejemplo? No. Pero sí que es cierto que con los años me voy haciendo más tolerante para con aquellos que realmente creen de una forma... O sea, por ejemplo, yo tengo relación que me envía cartas y se lo agradezco muchísimo con el Padre Ángel. Sí. Sí. Y creo que la labor que hace es maravillosa. Hay grandes religiosos que han hecho trabajos, Pere Casaldáliga, el Pare Manel en Cataluña, gente que realmente desde una parroquia, la teología de la liberación para mí es algo muy político, ¿no? Entonces, bueno, respeto mucho, respeto además cada vez más. Hay una parte de joven era más intolerante. Claro, yo debo estar todavía un poquito en esa parte, ¿eh? A mí me cuesta empatizar con cierta parte de la Iglesia. Estoy de acuerdo contigo. Evidentemente lo de todos los casos de abusos sexuales, que haya una jerarquía eclesiástica que esto la ha tapado, etcétera, etcétera. Pero me parece, por ejemplo, el Papa Francisco, con el cual, evidentemente, por lo que representa, yo tengo una distancia enorme, creo que está siendo o ha sido mucho más valiente según qué posicionamientos que insignes líderes de la supuesta izquierda, ¿no? Entonces, con el tiempo me hago más tolerante respecto a eso. Estoy de acuerdo, pero también ¿has visto el documental que sacaron en Disney? En el que había un montón de jóvenes que preguntaban al Papa Francisco cosas. Joder, sigues viendo un tufillo ahí. Bueno, es que es el Papa, tío. Es que es el Papa. Es que casi es milagroso que se preste a eso. Quiero decir, estamos tan mal. Yo ya entiendo, ¿eh? Pero nos conformamos con unas cosas. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Pero creo que es bueno, es como, que se me entienda, es un debate similar a la gente que dice que cómo se puede
hablar bien de Sálvame, que es telebasura y tal. Oye, mira, yo prefiero que en un programa como ese, más allá de lo que se diga, de lo que se hable, pues que un presentador o que un tertuliano, una tertuliana, que lo ven millones de personas, haga un mensaje en el prime time de la tarde, pues antifascista, a favor del colectivo, feminista, etcétera. Me parece que hace una labor fantástica. ¿Que me gustaría que fuera de otra manera, en otro programa, en otro espacio? Sí. Pero entonces, en este sentido, que el Papa se preste a eso y que hable de cosas que en un momento hacen reflexionar a gente, me parece bien. ¿Veías Sálvame? No puedo decir que no, pero sí que es cierto que, hombre, diariamente no, ni muchísimo menos. Y he ido. Yo he ido a Sálvame dos veces, sí, porque Sálvame tuvo una temporada, cuando empezó el Sálvame de noche, el sábado, los sábados, intentaron hacer una sección política. Entonces fue a Colau, fue a Ada Colau, fui yo. Y sí, tengo que decir que a mí Jorge Javier siempre me ha tratado súper bien, la verdad. ¿Qué te parece el final de Sálvame? Bueno, que yo creo que forma parte de esta ola reaccionaria que viene, de quererse cargar cualquier espacio político, cualquier espacio, televisivo que en un momento dado tenga una connotación política de vez en cuando. Creo que Sálvame firmó su sentencia de muerte para según quién cuando Jorge Javier Vázquez dijo: este es un programa de rojos y de maricones, ¿no? Creo que eso es un mensaje poderosísimo que se han querido cargar. Pues dejamos a un lado al Papa Francisco, a Jorge Javier, y hablamos de ti, que parece que lo estás evitando. No. Tira, dale. ¿Es verdad que eres muy tímido? Sí, la verdad es que sí. Pero más que tímido, aunque no lo parezca, es que no me va a creer nadie, pero soy súper reacio al conflicto. Eso evidentemente no se lo va a creer nadie. Fuera de la política, discusiones cero, lo odio. Escucho mucho, me gusta muy poco hablar, me gusta muy poco ser el centro de atención de siempre. Era de los que no hablaba. Y cuando hablaba, pues sí que la gente decía, mira. Y me canso mucho de mí mismo. Cada vez más. Y entonces he escogido la peor profesión para que te, la peor profesión del mundo, que te pase eso. Sí. Fíjate que preparándome la entrevista, normalmente hay ciertos medios que hacen como perfiles de políticos. En tu caso, la verdad es que te dan por todos los lados. Ajá. Y lo que sacan de ti es que eres muy conflictivo y que te gusta mucho la pelea. Yeah. De que han entrevistado a compañeros tuyos de trabajo o cuando estabas antes de entrar en política en una organización. Bueno, yo antes de dedicarme a política, tengo 41 años y tengo 20 años cotizados. Entonces, durante 10 años trabajé en una empresa de servicios. Yo estudié Relaciones Laborales y tengo un máster en Dirección de Recursos Humanos y durante 10 años era el tipo que te hacía la entrevista de trabajo, para entrar en un trabajo o no, selección de personal. ¿De ahí que te echaron? Bueno, en realidad es que fue OK Diario, o El Español, no recuerdo qué medio de comunicación de estos. Entonces hablaron con una persona y dijo eso, pero a mí realmente lo que me pasó es que a partir del año 2008 la empresa fue despidiendo gente hasta que me tocó a mí en el año 2015. Esa es la historia, la verdad. ¿Cuál es la peor fake news que se ha dicho? Fake news, como lo he dicho, que se ha dicho sobre ti. No la sigo mucho, me entero más por otros, no sé, igual tu madre de repente te pregunta algo, ¿no? Y dices, ¿esto dónde has leído? ¿No? Que es un poco un aspecto jodido de este trabajo, ¿no? Lo peor, quizá, y lo estoy diciendo últimamente, durante muchos años me lo he callado, durante todo este tiempo que llevo en Madrid, que Madrid, y esto lo ha fomentado mucho según quién en Cataluña, que en Madrid estamos muy bien, que en Madrid estamos todo el día comiendo callos, fenomenal, y que Rufián en Madrid está estupendo y tal. Y claro, es que a mí me han intentado cascar aquí alguna vez, y no es algo excepcional. Desgraciadamente le ha pasado a mucha gente de izquierdas, ¿no? Y sobre todo últimamente. Desde la aparición de Vox, todo se ha empeorado en ese sentido. Y yo no llevo escolta, voy por la calle con una gorra y con una mascarilla para taparme de vez en cuando. Y hay sitios en los que me tengo que ir porque no podía estar. Y eso sí que gente que me quiere mucho desde hace mucho tiempo me pide que lo diga para intentar contrarrestar esas mentiras, porque al final vivir así es jodido, que yo no vivo aquí, yo trabajo aquí. Pero bueno, cuando estoy aquí, claro, tengo que cubrirme muchísimo, no puedo improvisar. O sea, si tú conmigo quieres ir a tomar algo, tiene que ser según qué sitios como muy excepcionales. ¿Pero de verdad te han intentado pegar por la calle? 4 veces y una vez me dieron, sí. Consiguieron darme. Las otras 3 porque no me pillaron. Ostras, pero ¿y cómo es vivir teniéndote que tapar con gorra y ir con mascarilla por la calle? O sea, eso se llega a normalizar. Es igual que llegar a un sitio y fijarte por dónde te va a venir. Te fijas mucho en los símbolos últimamente. Desgraciadamente, si alguien lleva una pulserita de España,
con todo respeto a la gente que lleva una pulserita de la bandera que quiera llevar. Pero si es de España, últimamente puede llegar a significar según qué cosas, porque la derecha, la ultraderecha o el fascismo se ha apropiado de según qué símbolo. Entonces ahí ya tienes que tener cuidado. Luego la foto, pues yo por ejemplo en el AVE no puedo dormir, porque igual te sacan con la boca abierta y eres portada de un digital, que no pasa nada, pero te lo quieres ahorrar. Pues no sé, que te digan gordo constantemente, aunque no lo estés, es jodido, porque llega un momento que te afecta mentalmente. Bueno, cosas así que forman parte, desgraciadamente, de nuestro trabajo. Joder, pero estás empezando a normalizar unas cosas que tampoco son normales. Pero también es el mejor trabajo que he tenido nunca. Es que yo no tengo un jefe que me pueda putear. Y entonces a mí que un periodista me diga o que mienta o que manipule o que según quien me diga, pues me afecta relativamente. Te preocupa más por la gente que te rodea. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy solo por la calle, no me preocupa que me digan... Mi hijo, por ejemplo, aquí en Madrid ha venido una vez en 7 años, porque no quiero que pase según qué cosas, ya está. ¿En Cataluña no te pasa? No, Cataluña... También tengo que decir que aquí en Madrid hay muchísima gente que te para y muy bien y todo esto, Tampoco quiero... Pero como me has preguntado, y en Cataluña es otro mundo, igual que en Euskadi en ese sentido. Yo creo que en según qué sitios el fascismo ha entrado con muchísima más fuerza. Desgraciadamente lo digo, me gustaría que no fuera así, pero es así. ¿Cómo lleva tu familia tu trabajo? Pues es que yo vengo de una tradición política muy determinada. O sea, nunca había militado en ningún partido, yo no vengo de la juventud de ningún partido. Yo empecé en esto hace 7 años, como te comentaba. Entonces, vengo de una tradición muy a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, muy crítica con la realidad y la verdad es que de una forma muy normal, muy normalizada. ¿Es verdad que Antonio y Pepi se llaman tus padres? Sí. ¿Se conocieron, lo tengo por aquí apuntado, en una organización comunista? En un meeting de bandera roja, que es formaba parte, dijéramos, de la órbita del Partido Comunista. O sea, que la política sí que te viene también un poquito de claro, cuna. Claro, yo para mí, lo he comentado alguna vez, un telediario era un debate, desde que tengo uso de razón. O sea, yo me sabía los nombres de los ministros antes que los nombres de los futbolistas, como yo creo que le pasa... Espero que le pase a mucha gente, porque creo que es bueno tener ese sentido crítico, aunque sí que es cierto que a veces cuando tienes 12, 13, 14 años y de repente, no sé, te pones a hablar de Felipe González, pues tus amigos flipan. Dicen, pero tío, ¿qué me estás contando? Esa parte del colegio, ahí los malotes del colegio flipaban un poquito. Un poco, ¿no? Sí. Vamos a sentarnos un ratito, Okay. Que estoy agaloradito de la catedral. Ok. Antes te preguntaba si eras muy tímido, también por sacar un poco este tema, porque me parece como bastante interesante. Una persona tímida, ¿eres muy ligón? No, normal. Sé que es muy manido decirlo, muy recurrente, pero en mi caso nunca fui especialmente... No. Ni bien ni mal, lo normal. Luego, ¿en tu adolescencia has tenido alguna etapa así como más rebelde, rollo de estudiar menos, de salir más de fiesta, No, fui bastante responsable hasta el final. Sí que es cierto que en mi primer año de universidad lo suspendí todo. Ah, llegó ahí. Pero es porque tenía que trabajar a la vez. También venía con la costumbre del instituto de que, bueno, estudiabas el último día, con el nombre ya casi, ¿no? Porque tenías una historia de buenas notas y todo esto. Entonces llegué a la universidad y me dio una hostia brutal que aún a día de hoy me sirve. Muchas veces me acuerdo lo jodido que estuve por ese fracaso, dijéramos. Y entonces para mí fue, vamos, con 18 años que te des esa hostia. Pero sobre todo fue porque es que no me daba la vida. O sea, tenía que currar como tanta otra gente para pagarme la matrícula. Y bueno, en fin. ¿Has sido muy festero? No, tampoco tenía mucha pasta para serlo, que yo creo que requiere dinero. En Cataluña tenéis las típicas fiestas de botellón y sí. tal. No, sí que es cierto que en Badalona, que es donde más salía, pues hay playa y tal, y a veces quedábamos ahí, que era gratis, ¿no? Te comprabas una chiveca y fuera. Pero no, también recuerdo que a nosotros, a la gente de barrio, siempre que íbamos a las discotecas así como más pijas de Badalona, casi nunca nos dejaban entrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquella época, no sé ahora cómo estará, pero en aquella época era complicado entrar según qué discotecas. Sobre todo, pues bueno, si te veían como muy... Bueno, en fin. Y entonces muchas veces nos volvíamos a casa, me acuerdo perfectamente de aquello. Ostras, y te volvías directamente a mimir. Tomabas algo o te ibas al barrio y te tomabas una birra, que al final era lo mejor. Qué bajona, qué bajona. Cogiendo también un poco lo que has dicho de la universidad, tú querías estudiar periodismo, ¿no? Y no me llegó la nota. Y no te dio la nota. En aquella época era 7,3 en Cataluña, yo saqué un 7,03.
Ostras, qué putada. Sí, putada. Además fue porque el último día estaba tan agotado que era examen de literatura y sabíamos que iba a entrar Machado. Y estaba tan agotado que me dormí, no estudié lo que tenía que estudiar y siempre me acuerdo también de esas décimas. Y entonces no pude estudiar periodismo tampoco porque no me podía pagar una universidad privada, claro, dijéramos. Y bueno, ahora hago un programa de entrevistas un poco para resarcirme. ¿Es verdad que uno de tus referentes en esa época era Pérez Reverte? Y aún a día de hoy. Sí. Yo creo que a día de hoy Pérez Reverte, que se me entienda como corresponsal de guerra, es un ejemplo para la profesión. Creo que todos aquellos que éramos unos chavales y lo veíamos en la guerra de Sarajevo, en Bosnia, en definitiva en Yugoslavia, ¿no? En aquella época, fue un referente, lo sigue siendo. Pensamos muy diferente, ya sé que él a mí me da hasta en el carnet de identidad, pero es que a mí eso no me abstrae de valorar. Siempre creo que he sido capaz de abstraerme, o sea, sé ver el talento de alguien, aunque piense diametralmente diferente a mí, con el límite, evidentemente, del fascismo. O sea, yo a un fascista no le voy a reconocer nunca el talento en ningún caso, ¿no? Pero hay gente que piensa muy diferente a mí, que dice, bajo mi punto de vista, pues incluso burradas en torno a lo que yo represento, pero que le sé valorar el talento, claro, claro. Hay mucha gente que no me gusta lo que dice, pero me gusta cómo lo dice. Y creo que es sano sí. Eso. Ojalá fuese así con todo el mundo, sí, sí. honestamente. ¿Alguna vez has hablado con él? Directamente no, a través de conocidos y tal. ¿Sí? Amigos comunes. ¿Y qué te ha dicho? Pues nada, saludarnos, sin más. Saludaros a través de amigos. Claro, ¿por qué no? Un saludo. Vamos a hablar un poquito de la fábrica, que es como la parte que tienes de, bueno, sí, el regustillo, ¿no? de no haber estudiado periodismo. ¿Cómo surge este proyecto? Pues nada, unos amigos que nos gusta esto. Yo también quería hacer algo que se saliera un poco de lo que hacía cada día, que era debate cara a cara, discusión, bronca, ¿no? Y quería crear un espacio en el que la gente se escuchara sin discutir mucho, en el que el protagonista fuera el entrevistado o entrevistada, en el que no fueran cara a cara, aunque hubiera gente al principio que se pensaba que lo era y venían un poco asustados. Y ya está, y lo hago porque me gusta, evidentemente no gano nada con ello, el equipo que trabaja, pues evidentemente sí, y yo lo hago porque me gusta, aunque a veces esté 12 horas grabando, pero es que me gusta mucho y creo que también hay algo que antes me preguntabas, ¿no? ¿Qué te fastidia más que te digan? A mí durante un tiempo me fastidió mucho que pensaban que era tonto. ¿Pero alguna vez te han dicho sí, eso? Sí, tanto. Que era una especie de objeto que me utilizaban y que me hacían decir todo como lo la que imagen decía. del independentismo catalán que te habían que era un muñeco que me utilizaban, ¿no? Entonces, me motiva mucho, para mí es muy motivador demostrar a la gente que puedo hacer cosas diferentes. Y hay un montón de cosas que he hecho en mi vida simplemente porque la gente se pensaba que no era capaz de hacerlas. Eso reconozco que a mí me motiva. Entonces, por ese lado, a veces me pregunto a mí mismo por qué a veces hago lo que hago y muchas veces la respuesta es esas, porque cuando vienes de según qué sitios en el que no vas a... Nadie apuesta por ti, nadie te surge eso, ¿no? Esa rabia que bien vehiculada, yo creo que te hace llegar a sitios donde, bueno, pues no estabas llamado a estar, ¿no? Si alguna vez dejas la política institucional, ¿te gustaría continuar dedicándote al mundo medios? Pues no lo sé. Hay muchísima gente que me lo dice. A mí, aún a día de hoy, me sorprende cuando la gente me dice es que me gusta porque te entiendo, ¿no? Y gente muy diferente me dice eso. Pues no sé por qué te sorprende, porque es algo muy habitual, ¿no? Pero me sorprende porque es lo mínimo. O sea, es de primero, de político, que sí, se te entienda. Pero la realidad es que la gran mayoría de políticos... Bueno, la gran mayoría tampoco, pero hay una gran cantidad de políticos que no llegan a la gente. Pero mi experiencia es que cuando tú a un político no le entiendes es porque no quiere que le entiendas, de verdad. Es como el colega o la colega o persona que conoces que le entiendes todo, menos en un tema que dices, hostia, no te entiendo. Y al final te acaba diciendo, mira, es que la verdad es tal, ¿no? Pues es un poco así. Creo que hay parte que tienes razón, pero también es verdad que hay gente a la que le cuesta mucho comunicar. Y de hecho, creo que antes lo hablábamos también. A ti, por ejemplo, una campaña te gusta porque haces cosas diferentes, pero a lo mejor hay políticos para los que hacer una entrevista es un mundo. Pero lo comentábamos fuera de cámara. Forma parte del trabajo, es como cuando te piden una foto, cuando te incluso, no debería ser, pero incluso cuando te increpan, desgraciadamente forma parte de tu trabajo. Si yo me encaro con alguien que me increpa, el malo soy yo, tenga razón o no tenga razón, ya está, fuera. Aunque la burrada sea una barbaridad, porque voy a perder yo, porque al final se va a publicar que la culpa es mía, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que hacerte cargo de la realidad y que está montado como está montado. O sea, yo ya lo he comentado muchas veces. Yo al principio cuando fui con Aznar,
y me planté con la camiseta de José Couso, yo pensaba que, bueno, oye, la gente va a empezar a hablar de José Couso, de la invasión, del señor de la guerra, de que este tío es un sinvergüenza y tal. No, se decía que estaba gordo, que la camiseta que me iba justa, que yo era un tarao, que... Entonces, bueno, está montado así. Y te tienes que intentar adaptar y ponerlo difícil para que se diga según qué. ¿Te imaginabas esto antes de entrar en política institucional? No. Y yo no me imagino mañana. O sea, yo siempre pienso, de verdad, suena muy a frase de taza, ¿no? De desayuno, de coaching barato, pero yo siempre voy a las entrevistas, por ejemplo, pensando que es la última, al pleno pensando que es el último, la intervención, el interrogatorio, el debate. Pensando que es la última. Que es la última vez. ¿Por qué? Porque creo que es la mejor manera de abstraerte de según qué cosas y sobre todo de no pensar en términos... O sea, yo en política he conocido mucha gente y lo respeto, pero mucha gente que se calla o que no dice lo que cree que tiene que decir porque se preserva y porque piensa en lo que va a ser de aquí a 3, 4, 5 años. Y yo eso es que nunca lo he hecho. Quizá me iría mejor si lo hiciera, o quizá no. Pero la cuestión es que yo creo que es una mala manera de hacer política y creo que cada vez es más habitual. Hay mucha gente que se preserva, que no habla, que se esconde, que no dice, que ¿no? Eso de que pues a un político no se le entienda, repito, siempre es cosa mala. ¿Cómo recuerdas la primera vez que entraste en el Congreso? Pues de la mano, literalmente, Joan Tardá, que me enseñó todo. Me acuerdo que se sentó conmigo y me dijo, mira, todo esto está montado para que gane o el PP o el PSOE y solamente salga el PP o el PSOE. Entonces aquí tenemos que intentar salir para que la gente entienda que estamos aquí y que hay que ocupar estos espacios porque si no los ocupa otro, bla, bla, bla. Pero bueno, me pareció, aún a día de hoy, cuando a veces veo la pantalla de los escaños que están nuestros nombres, a veces alucino todavía, flipo. Y creo que es bueno que continúe alucinando, flipando, que no me acostumbre a ello. Y a veces estoy en espacios en los que, pues no sé, también tengo una relación muy cordial con Zapatero. Yo, enviarle un mensaje al expresidente Zapatero, que para mí ha sido mucho mejor expresidente que presidente y con el que he tenido una distancia enorme, sobre todo cuando ejercía el cargo, pero que ahora tengo una relación muy cordial y le respeto enormemente, a mí todavía me sorprende que me responda. O sea, o que gente a la que he admirado me salude o que diga que le gusta lo que hago. Y no quiero perder eso, no quiero acostumbrarme a estar en un sitio y decir, me pertenece. No, esto me toca. Sí, me lo merezco. No quiero pensar eso porque creo que es la mejor manera de empezar a morirte políticamente, a empezar a ser chungo de cojones. No, y mantener la ilusión después de tantos años es que yo he estado como tanta otra gente tan jodido. O sea, he estado como tanta otra gente sin saber cómo pasar el mes, pues yo qué sé, comiendo latas porque no había manera de comer otra cosa, pero como tanta otra gente. Entonces, para mí, poderle decir, por ejemplo, a los responsables de la precarización de mi generación, o sea, yo, de los momentos más orgullosos que yo me siento es cuando yo a Aznar le dije que su milagro económico era un fraude y que a mi generación le había sacado, que a mis colegas les había sacado del instituto para enyesar paredes, a cambio de comprarse un piso por 50 millones de pesetas o un Audi TT, y que aquello había sido un fraude. Entonces, tener el honor de decir eso, oye, yo me siento muy orgulloso. No por mí, sino porque alguien lo tiene que hacer y porque creo que eso tiene un coste, evidentemente, pero creo que se tiene que hacer. Falta una última parte de la entrevista, pero no la quiero hacer. La quiero hacer en otra zona, porque además siempre lo hago con políticas y me apetece hacerlo esta vez con un político. Bueno, muy bien. Yo siempre hablo de maternidad con políticas y me apetece hacerlo también con un político. ¿Cómo es Gabriel Rufián como padre? Muy mejorable. Sí. Sí, yo creo que todos aquellos y aquellas que nos dedicamos a esto, como cualquier otro trabajo absorbente, tenemos que ser sinceros y sinceras, sobre todo sinceros, yo creo, porque desgraciadamente pues, sigue habiendo una descompensación bastante bestia en esto. Aunque yo, la verdad es que me impliqué muchísimo en la crianza de mi hijo, y, como debe ser. Pero muy mejorable porque estás todo el día trabajando, dedicas muchísimo tiempo, demasiado tiempo a una pantalla, al final el móvil es una oficina más, con todo lo que conlleva, y le he robado muchísimo tiempo a mi hijo por la política, pero repito, como cualquier otra persona con un trabajo absorbente, como cualquier persona que trabaja 14 horas en un bar. O sea, quiero decir,
Entonces, claro, muy mejorable. Y creo que mucho de lo que pasa también es por eso. O sea, tú cuando ves a clase trabajadora votando a la extrema derecha, o sea, votando en contra de sus intereses, porque es literal, ¿no? Pensando que vota a favor de sus principios, que eso es otro debate muy interesante. Pero bueno, es porque no tienen tiempo, o sea, la gente no tiene tiempo para ser libre, para pensar realmente. Entonces, tú cuando estás muy jodido, siempre le echas la culpa al que tienes, o sea, el último le echa la culpa al penúltimo, no, ya está. Entonces, es una lucha entre gente que está fastidiada y creo que hay que legislar sí o sí para intentar que la gente trabaje menos, para que trabajemos todos y todas, evidentemente con unos salarios dignos para que la gente pueda vivir. O sea, no es normal que tú veas más a tu jefe que a tu hijo, no es normal. ¿Tu hijo es consciente de quién eres? Pues mira, sí, pero nunca, o sea, yo siempre intento inculcar valores, intrínsecos al ser humano, a un buen ser humano, pero nunca he querido inculcarle la política más allá de lo mínimo. Entonces, cuando él ya sea mayor, que pueda escoger lo que quiera, la bandera que quiera, la ideología casi que quiera, con el límite del fascismo. Pero sí, sabe que salgo en la tele. Claro, es que por ejemplo hablaba con Irene Montero que decía, jolín, es que mi hijo me veía por la tele y ya se pensaba que las madres de todo el mundo salían en la tele. ¿A ti te ha pasado alguna anécdota así de, jolín, papá eres tú el que está ahora mismo ahí? Sí, pero como desde crío, desde muy pequeñito, igual que muchas veces para verlo, yo me lo tengo que llevar a un meeting, me lo tengo que llevar a un acto. Entonces él está súper acostumbrado, incluso ahí, sí, alguna anécdota ha habido de que yo estaba hablando y entonces él, claro, de tanto escucharme se lo sabe. Entonces a veces se adelantaba a lo que yo decía. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué años tiene tu hijo? Ahora tiene 12. Pero te estoy hablando de cuando era pues, más pequeño, que igual él no controlaba. Entonces yo decía, yo qué sé, porque no sé qué, no sé cuánto, decía, no sé qué. Y la gente hacía así. Aparte, se parece mucho a mí y claro, yo no me llamo López, me llamo Rufián. Claro. Entonces se identifica rápido. O sea, el jefe de comunicación de Esquerra prácticamente ahora mismo. Podría. ¿Te gustaría que se dedicase a la política viendo todo lo que tiene por otro Pues mira, lado? yo vengo de un entorno en el que no querían que me dedicara porque venían de una militancia muy determinada y, oye, sabían lo duro que era esto. Pero me da igual, lo que quiera. Yo lo único que sé es que tiene que hacer lo que quiera, que es algo también muy manido, pero en mi caso, como sé quizá lo que es dedicarte a algo que no te gusta o que casi estás obligado a hacer, que haga lo que quiera, como si quiere ser, lo que quiera, me da igual. Y si quiere dedicarse a la política, que se dedique, que lo haga de la forma más honesta posible, ya está. Para acabar, ya sabes que al final siempre hago un juego en el que doy el nombre de un político y dependiendo un poco del sitio, pues me tienes que decir una cosa u otra. Me voy a poner un poco como Mr. Wonderful esta campaña y lo que os voy a pedir es decir una cosa positiva de cada candidato. Ok. ¿Vale? ¿Estás listo? Venga. Pedro Sánchez. Resiliencia. Yo creo que todo el mundo te lo dirá, ¿no? Te lo puede decir todo el mundo, incluso aquellos que evidentemente le odian. Es un tipo ultra resistente, o sea, casi como una... No voy a decirlo, es muy resistente. Va a resistir Porque el titular era ese. Yolanda Díaz. Además estás ahora mismo en muy buen momento con ella. No tengo nada en contra de ella, de verdad. Siempre tengo que aclarar eso. No me pasa con... O sea, por ejemplo, critico a Pedro Sánchez. Nadie me dice, oye, te llevas mal con él, ¿eh? Nadie. En cambio, si criticas a Yolanda Díaz, no sé por qué me sale Susana Díaz, Yolanda Díaz, siempre la gente te dice, le tienes manía, ¿no? Le tienes miedo. No. Pero bueno, en fin, es otro tema. Yolanda, algo bueno, hábil. Es muy hábil. Muy hábil. Ha tomado nota de muchas cosas que le han pasado a la izquierda del peso durante estos años. Y eso explica también muchas cosas. Núñez Feijóo. Ganar. Ha ganado de forma consecutiva 350.000 elecciones en Galicia y también ha sido capaz siempre de no incomodar a aquellos que le financian. Y eso Casado no lo puede decir. ¿Y le encontrarías algo positivo a Santiago Abascal? Es imposible encontrarle algo positivo a un fascista. Pues aquí lo dejamos. No te pienso dar el minuto de oro, por supuestísimo. Eso lo sabe Dios. No te lo voy a dar. Minuto de oro es venid aquí a Madrid. Ese es el minuto de oro.
Pero lo que se te voy a desear es muchísima suerte. Muchas gracias, ha sido un placer. 23. Lo haces muy bien. Y bueno, Sí, sí, de verdad. cuesta mucho entrevistar a una persona que sabe entrevistar, ¿eh? Pues oye, yo intento ser súper No, normal. tú lo pones fácil, pero Bueno, cuesta bueno, más. Lo haces bien. Mucha suerte el 23 A ti, muchas gracias. y nada, espero que hagáis muchos mítines, no sé, en Acuópolis o cosas así. Tenéis que variar un poco. Sería Tenéis guay que- ir a las playas y Pues repartir mira. gafas, toallas, cremas, ¿sabes? El rollo este Sería de... muy guay. eh, Todo amarillo, de esquerra, o sea... Ponte unas gafas de sol para taparte un rato el sol, para no estar 4 años cara al sol. Ostras, es que podría ser directamente jefe de marketing de Esquerra. ¡Qué barbaridad! Cosas así, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias.